comunicar con el doctor Héctor Molino. Doctor Héctor, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, buenas noches. Muchas gracias por estar del otro lado, por salir en esto que es Noche de Radio. Agradecerle, la verdad con muchas dudas, y preguntarle a usted, que hace ya 25 años es el titular de Consumidores Libres, ¿verdad? Sí, desde hace 25 años fundé la entidad y desde hace 25 años venimos trabajando de manera ininterrumpida en defensa de los derechos de los usuarios de servicios públicos y de los consumidores en general, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el aumento, lamentablemente, en este tiempo de pandemia? No lo voy a llevar a otro tiempo porque realmente este tiempo de pandemia nos complica todo, y más a la gente, al vecino, por el tema precios. Los precios, lamentablemente, en la República Argentina vienen aumentando desde hace bastante tiempo, a punto tal que la Argentina consolidó ya hace rato el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario que tiene, solamente superada por dos países. De modo que ahora, con el tema de la pandemia, el cierre de comercios, todas las dificultades para efectuar la comercialización normal de los productos, los mismos lamentablemente continúan aumentando. Hay muchas dificultades para efectuar el control de los precios por parte de las autoridades correspondientes, y existe en el medio un espíritu especulativo, sobre todo por parte de los grandes grupos económicos que son formadores y deformadores de precios al mismo tiempo. Por ejemplo, en el relevamiento de 20 productos de la canasta básica de alimentos que Consumidores Libres hizo en la primera quincena del mes de junio de este año, hubo un aumento del 5,71%, en un momento en que están congeladas las tarifas de los servicios públicos, tanto del agua potable como la energía eléctrica, como el gas natural, en un momento en que están congelados los precios de los combustibles, tanto de las naftas como del gasol y demás, en un momento en que están congelados las tarifas de los peajes, tanto de las rutas nacionales como provinciales, en un momento en que no ha variado la carga impositiva, que sigue siendo la misma, en un momento en que los salarios de los trabajadores no han aumentado, sino que incluso en muchos casos han disminuido. Además, no hubieron variaciones climáticas importantes, fuertes lluvias, inundaciones, sequías, etcétera, de modo que no hay justificativo de estos fenomenales aumentos de precio, más que una clara actitud especulativa por parte, sobre todo, de los grandes grupos económicos. Claro, por ejemplo, tenemos lo que usted comenta, que es muy puntual, que yo justo le iba a decir eso. Si no hay aumento de tarifa, no hay aumento de esto, está todo congelado, no hay ningún motivo para que siga aumentando de la manera que está aumentando. En estos últimos, supongamos, en el último mes, ni siquiera digo el último año, en este último mes, ¿cuánto es el aumento que ustedes tienen, que han llevado a averiguar y a saber? Porque es mucho el aumento que... No, tenemos el aumento de la primera quincena de junio, todavía junio no terminó para hacer el relevamiento de todo el mes, y tenemos el relevamiento de todo el mes de mayo, del último, que también hubo en todo el mes de mayo, fíjese, un aumento del 5,42%, y ahora en 15 días de junio 5,71%, el mismo grupo de productos, ¿no? Claro, o sea que en un mes tuvimos un aumento, lo que usted me dice, de más del 5%, 5,42%, y solo en 15 días tenemos más aumento que en todo el mes de mayo. ¿Qué nos espera para el término que ustedes tengan a fines de junio?
Sí, vamos a ver todo el mes de junio cuánto nos da, ¿no? Vamos a verlo, lo sabremos dentro de unos días recién. Yo tengo acá algo muy interesante que lo escuché hablar a usted, doctor Héctor, y es el tema de la carne, ¿no? Que me quedé, la verdad que me quedé congelado, porque usted comenta en una de las charlas, entrevistas que ha tenido, que tiene tantas, que la carne se produce en Argentina y el 50% se exporta. Cuénteme la otra parte. Bueno, que el precio internacional, el precio en la China, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, luego es el que establecen en el mercado interno. ¿Por qué lo hacen? Porque si en el mercado interno no aumentaran los precios a los valores internacionales, exportarían el 100% de la carne que se produce en la Argentina. Para eso es necesario que se dicte una norma jurídica que establezca un determinado porcentaje de carne vacuna que se produce en la Argentina, se tiene que vender en el país de acuerdo a las estructuras de costos de la República Argentina y establecerle un cupo de exportación de esa carne, y luego en el mercado internacional ese cupo lo venden a los precios que pueden venderlo, pero no puede ser que el precio en el mercado internacional luego sea el que rija en el mercado interno, porque el trabajador argentino, el consumidor argentino, no gana los mismos salarios, los jubilados no perciben los mismos saberes que perciben los trabajadores y la clase pasiva en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en China, etcétera. De modo que tenemos que tener en cuenta las características, las estructuras de costo de la República Argentina. Lamentablemente eso no se hace y en consecuencia en la Argentina rige el valor del corte de 1 kilo de bola de lomo, de asado o de paleta o lo que fuese, de acuerdo a los precios internacionales. Claro, también hay algo que usted va a poder corregirme si esto no es así, que hay algo muy interesante, que en el año 2014 hubo una ley que fue aprobada de observatorio de precios. ¿Eso no está vigente hoy, doctor? La ley está vigente, pero lamentablemente no se la aplica. Se la aplicó solamente unos meses del año 2014 y luego a partir del año 2015 vino un nuevo gobierno y no se la aplicó, y hasta el día de hoy no se la ha aplicado nunca. Ahora, ¿qué dice esa ley? Que funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, con representantes de 3 entidades de defensa de los consumidores que actuarán de manera totalmente honoraria, observarán la estructura de costos para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios de cada producto, de modo tal que el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Hoy, al no estar en funcionamiento esa ley, hoy no sabemos con exactitud cada producto en qué eslabón de la cadena del mismo se produce una distorsión de precios. Claro. No sabemos si es el productor o es el fabricante o es el mayorista, es el minorista, es el transportista. ¿En qué eslabón de la cadena? No lo sabemos con exactitud. Lo que sí sabemos que cuando vamos al almacén, a la panadería, a la carnicería, a la verdulería o al supermercado del barrio, nos encontramos todos los días con un aumento, con una remarcación de precios. Y no hay ninguna manera, más allá de que, bueno, si no se cumple la ley esta, o sea que estamos complicados, pero no hay una sola manera o no hay ninguna manera que se pueda llegar, no sé si decirlo por distrito, decirlo a nivel provincias, de que haya un control, para acá es un problema de control.
pero ¿y para qué están las autoridades públicas, tanto nacionales como provinciales y municipales? Tienen que cumplir con su tarea. Es más, el Poder Ejecutivo actual dictó hace poco un decreto autorizando a los intendentes a involucrarse en el control de los precios. Ahora, bueno, el intendente se involucra en el control de los precios que existen en el último eslabón de la cadena. Ahora, esa es una tarea del gobierno nacional, determinar en los qué eslabones anteriores de la cadena se producen los aumentos indebidos, injustificados, de carácter especulativo, ¿no? Claro, claro. Doctor Héctor Polino, hay algo que es interesante, es muy interesante que usted lo dijo y yo quiero que me lo repita para que la gente sepa, lo leí y me quedé congelado. Cuénteme el tema del azúcar en nuestro país. Cuénteme el tema del azúcar. Sí. Cuénteme de estas empresas que tienen el 100%. Yo no podía creer cuando lo escuchaba usted, obviamente. Bueno, en la Argentina hay una enorme concentración de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos, una enorme concentración, donde una, dos, tres grandes empresas concentran el 75, el 80, el 100% del mercado, ¿no? Por ejemplo, hoy en materia de panificados, una sola empresa, Bimbo, ocupa el 80% de las góndolas. En pastas y harinas, Molinos Río de la Plata y Molinos Cañuelas tienen casi el 100% de la oferta en los supermercados. En azúcar, Ledesma y Chango, casi el 100% también de la oferta en los supermercados. Lo mismo sucede con las hierbas y los lácteos. Coca-Cola suele ocupar el 70% de las góndolas. Coca-Cola maneja las marcas Sprite, Fanta, Poverat, Aquarius, Cruz Bon Aqua, Cepita, King, Hades. En artículos de limpieza, 6 firmas concentran el 82% de las ventas. Unilever, que maneja las marcas Axel, Comfort, Lux, Rexona, Sedal, Ala, Sif, Clear, Drive e Impulse. Hierbas, Las Marías maneja las marcas Taragüí, Unión y La Merced, que representan el 42% del mercado, y así podríamos continuar con el resto de los productos. Entonces hay que controlar a los grandes grupos económicos. Hoy 28 grandes empresas, todas, absolutamente todas, de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Es ahí donde hay que controlar, porque son empresas formadoras y deformadoras de precios al mismo tiempo. Igualmente hay una genialidad suya, doctor, permítame que se lo diga, y es el rubro más importante que usted lo llamó por las dudas. Así es en las estructuras de costos de las empresas hay un rubro muy muy importante de hace un tiempo. Por las dudas se va remarcando constantemente. No hay ninguna posibilidad, porque también, me imagino usted, cuando ve a estos productores de verdura, que bueno, que hacen esos regalos, digo, ¿no hay una manera de gestionar que haya una venta un poco más directa para con el consumidor y eso bajaría mucho los costos también? Bueno, por eso está, por un lado, el mercado central, por el otro lado están las cooperativas de consumo, que es necesario
constituir nuevas y más cooperativas de consumo para que el producto vaya directamente del productor a la venta, se eviten eslabones intermedios y no exista ese rubro por las dudas, ¿no? En las cooperativas de consumo ese rubro no existe. Totalmente. Doctor, ¿cuánto aumentó el reclamo de los consumidores en este tiempo de pandemia? Y aumentó muchísimo, sobre todo en aquellas compras que se efectúan con tarjetas no bancarias, donde se llegan a cobrar tasas de intereses exorbitantes del 100, del 150%. Son tarjetas de créditos que funcionan muchísimo, sobre todo en esta época. Después las quejas también vienen porque los bancos no mandan los resúmenes de cuenta, no los mandan en el papel, tampoco lo hacen por internet, de modo que muchos de los clientes de los bancos tienen serias dificultades para hacerse del resumen de cuenta. Y después hay muchas quejas con el servicio de internet, televisión por cable, muchas quejas también por los aumentos en el precio de los medicamentos, de modo que tenemos quejas de todos los días, de las más variadas, ¿no? Y el teléfono, que últimamente también ha tenido un montón de fallas, que complica más hoy en día, que uno tiene que trabajar, o el que puede trabajar online, también ha tenido mucha repercusión eso. Sí, sobre todo en la telefonía móvil, ¿no? Existe muchísimos cortes, muchísimas interrupciones, y también con la empresa distribuidora de energía eléctrica, sobre todo con Edesur también, por los cortes que suelen producirse en el sur de la provincia de Buenos Aires. Sí, uno pertenece a ese lugar y la verdad que está muy complicado. Como para ir cerrando, le quiero preguntar algo, como para ir cerrando, don Héctor. Usted ha cumplido muchos cargos, yo estuve leyendo muchos cargos públicos, y en la biografía ha decidido quedarse en el llano. Ha decidido quedarse como del otro lado. Y usted, que conoce tanto los políticos y la política, que lamentablemente, hecho de paso, supongo que debe estar al tanto de este querido amigo Hervé Mille que falleció, que sí, por supuesto, del socialismo, ¿no? De donde vienen, de la época, estamos hablando hace muchos años. Sí, por supuesto. Mire, yo a los 15 años de edad me afilié a las Juventudes Socialistas y sigo estando en el partido y estoy en la conducción nacional del Partido Socialista. Y siempre he tomado como referencia aquellas palabras del doctor Alfredo Lorenzo Palacios cuando dijo: la política es la más noble y la más desinteresada de las tareas del ser humano. Yo repudio a esos políticos que viven de la política y que utilizan los cargos públicos para el enriquecimiento personal. Yo siempre he vivido del ejercicio de mis profesiones particulares. 25 años trabajé como maestro mayor de obras, 10 años como abogado, soy abogado, escribano, procurador, y estuve en la función pública cuando me eligieron concejal a los 26 años de edad por la ciudad de Buenos Aires. Después fui 5 años y medio secretario de Estado como extrapartidario durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, y 12 años como diputado nacional en representación del Partido Socialista. Y tuve, cuando dejé de ser diputado, ofrecimientos de cargos públicos en el Poder Ejecutivo Nacional, y lo puse a consideración del partido. El partido no estuvo de acuerdo y yo continué en el llano. Preferí el llano a estar en un cargo
público político sin el respaldo, sin el consentimiento del partido. Yo he ingresado a la vida política por convicciones, por ideales, y no como un medio de vida, como lo utilizan muchos políticos que desprestigian esta que debiera ser, como lo dijo Alfredo Palacios, la más noble y la más desinteresada de las tareas del ser humano. Doctor, le quiero enormemente agradecer, y a Jorge Saulocal, que fue quien los conectó, y quería que cerrara con eso, y todo lo que usted me está contando, yo lo había estudiado, lo había leído y demás, y además la información con respecto a la situación y al trabajo enorme que hacen como libre consumidores usted y toda su gente, mis felicitaciones y gracias por estar en Noche de Radio. Y además debo decirle lo siguiente, yo fundé Consumidores Libres y hace 25 años. Jamás, a lo largo de 25 años, jamás retiré o recibí un peso partido por la mitad. Siempre viví de mis ingresos por mi trabajo personal y ahora como jubilado. Jamás utilicé Consumidores Libres como un medio de vida. Es más, en los primeros años de la entidad tuve que poner mucho dinero de mi bolsillo para poder sostenerla. Y también hubieron épocas en que Consumidores Libres fue sancionada por decir la verdad, por decir que los precios aumentaban, en lugar de sancionar a los que aumentaban los precios, sancionaban al mensajero, y ahí tuve que también poner mucho dinero del bolsillo para poder mantener la entidad. De modo que lo hago por vocación de servicio y como una tarea de entrega total a la comunidad. Yo repudio a aquellos que utilizan los cargos públicos o este tipo de entidades como un medio de vida. Totalmente. Gracias, doctor, por todo, pero además este último mensaje, que la verdad que hoy en día se escucha de muy pocos, realmente. Muchas gracias. Que siga muy bien, hasta pronto. Hasta pronto, doctor. Claro. Adiós. Así pasaba el doctor Héctor Polino, un enorme que conoce por supuesto como